Shalom y bendición, bienvenidos nuevamente a este canal, a ver uno de estos videos y compartirlo con toda la gente que ustedes consideren que le hará bien que les llegue. Un tema muy interesante, claves para ser rico que provienen del judaísmo. Comencemos con un viejo mito que dice que los judíos son ricos. Y no es cierto, los judíos no son ricos. Puede haber algunos judíos que lo sean, evidentemente, pero sin duda que hay una cantidad abrumadora de gentiles que son ricos e inmensamente más ricos que los judíos ricos. Pero también es cierto que hay muchos judíos que son ricos, que tienen una facilidad para obtener, cuidar e incentivar sus maneras de conseguir dinero legalmente, y que parece como mágico y misterioso. ¿Cómo puede ser que el 0,2% de la población mundial, los judíos, tengan tanta cantidad de gente rica? Pero no solamente, también científicos notables, artistas, escritores, y en todos lados van a encontrar judíos que son destacados en un número abrumador considerando la poca cantidad de judíos que hay en el mundo. Entonces veremos unas claves para comprender por qué hay tantos judíos ricos comparativamente al número de judíos en el mundo y cuáles son las claves que el judaísmo da para conseguirlo dentro de la legalidad, como correspondería siempre a toda persona que quiera alcanzar sus ideales. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Una de las primeras cuestiones que tenemos que considerar como una clave es que dentro de la cultura judía tradicional se ve con buenos ojos el trabajar, el ahorrar y el invertir. No siempre fue así en todas las culturas. No las conozco a todas, pero a las que conocemos habitualmente, muchos viven dependiendo de milagros, viven dependiendo de que otros les den sus regalos, sean dioses o patrones o lo que sea. Y dentro de la cultura judía, obviamente que está la dependencia de Dios, pero también está el claro mensaje: no debemos vivir pendiente de los milagros. Dios no va a estar haciendo milagros por nosotros a cada rato. Puede ser que haga milagros indirectos, ocultos, que se manifieste su poder de una manera que para nosotros sería milagrosa, pero depende del trabajo. Dios nos da la tierra y Dios nos da los elementos para que de esa tierra podamos sacar el fruto. No pretende que vivamos en un paraíso donde todo se nos daba gratuitamente, porque cuando todo se da gratuitamente, todo se termina despreciando y también malogrando. Entonces, dentro de la cultura judía está el trabajo y el trabajo duro. Darle con dedicación al esfuerzo para poder conseguir tus metas, sea en el estudio, sea en el trabajo, en la labor, y consideremos que el mandamiento de respetar el día del Shabbat, el que se llama día de descanso, dice también 6 días trabajarás. La cuestión del trabajo es fundamental. Algunos trabajan intelectualmente, otros con las manos, otros de otras maneras. Lo importante es dedicarnos al trabajo. ¿Y cómo? Con entereza, con una manera que mantenga nuestra reputación impecable, que todo el mundo hable bien de nosotros, incluso nuestros competidores, porque no estamos para hacer dinero malogrando a otros, ni hablando mal de otros, ni compitiendo de maneras no muy prolijas con otros, sino que hay una bendición que fluye para todo el mundo. Dios se encarga de que todas las criaturas tengan su sustento, y también dice la tradición judía que en cada Rosh Hashanah, en cada principio de año, se determina cuál será la cantidad que le tocará a cada persona en ese año. Por tanto, no es necesario recurrir a malos métodos, incluso de los legales, como por ejemplo hacer competencias que no son muy leales. Por más que eso sea legal, no es legal. Y eso no es parte de la cultura judía de la riqueza. Hay que tener una reputación impecable, que todos hablen bien de ti, incluso tus competidores. Y por supuesto que está el ahorro. No está dentro de la cultura judía, al menos de la judía tradicional, el despilfarrar el dinero. No porque sean avaros los judíos, sino porque hay que cuidar los recursos naturales. Hasta hay un mandamiento de que seamos cuidadosos en no derrochar, en no malgastar, porque los recursos naturales, la mayoría de ellos son finitos, o sea, se acaban. Y además tenemos que tener un esfuerzo para conseguirlos. Si ya los tenemos, ahorrémoslo. Y muy importante también, hagamos las inversiones necesarias, que
la plata que tenemos no se quede durmiendo abajo de un colchón o siendo usada por otros en un banco, sino que aprendamos a hacer inversiones. Si nosotros no tenemos el conocimiento para ello, podemos aprenderlo o podemos pedirle a gente que nos dé una mano para hacerlo y diversificar las inversiones, no quedarnos solamente con una inversión, un trabajo, una sola cuestión que sea nuestro ingreso monetario, sino en lo posible tratar de ampliarlo y que nuestro dinero, una parte sea para obviamente cubrir las necesidades de vitales, de la comida, de la habitación, de la ropa, etcétera. Una parte sea también para disfrutar, porque dentro del judaísmo el placer, el disfrute es muy importante, pero no podemos vivir mal gastando el dinero ni en disfrutes. Por eso, en la cultura judía tradicional tenemos un día para disfrutar que es el día del Shabbat o en las tantas festividades que hay en el año y guardamos las cosas buenas para festejar, para disfrutar para el día del Shabbat. Entonces se guarda mejor comida para el día del Shabbat, los mejores postres, las mejores ropas, las mejores lecturas, lo mejor lo que sea para el día del Shabbat. Mientras tanto, en los días de semana no quiere decir que hay que vivir como monjes encerrados en cavernas y pasarla mal. Hay que pasarla bien, pero dentro de una limitación donde uno dice, no estoy acá para estar derrochando, para estar despilfarrando, para que la plata fluya como si naciera de los árboles. Es disfrutar con conciencia, con cabeza. Esto es parte de la cultura judía y por eso mucha gente nos vio durante siglos y nos sigue viendo como amarretes, avaros, gente dura para entregar la plata y no es así. Dentro del judaísmo están varios preceptos, no solamente la tzedakah, el dar dinero al necesitado. Hay varios mandamientos que nos instan, nos impulsan a que seamos solidarios con el dinero y con las acciones para el necesitado, para las instituciones. Lo cual me recuerda, apoya por favor a serjudío.com económicamente. El link para hacerlo está aquí abajo en la descripción. También dale link, clica la campanita, linkéanos, comenta, comparte, haz que este canal crezca. Gracias. Y esto ya nos trae al otro punto, que es tener una red de contactos. Dentro de los judíos hay una red de contactos, una red comunitaria o no. Esto de que haya sido inventado Facebook y otras redes sociales por judíos no es casualidad. Siempre se ha vivido el judaísmo de una manera comunitaria, de una manera socializada. Por lo tanto, era común que en otras épocas, cuando los judíos llegaban a un nuevo país, los judíos que ya estaban se encargaran de recibirlos, de darles un lugar para vivir, de conseguirles trabajo, de conseguirles matrimonio, etcétera, de ayudarlos. Uno no venía al país solo y abandonado. ¿Por qué? Porque en la cultura judía está esto de ayudar al hermano, también al extranjero, pero en principio al hermano, y como la cultura judía tiene vivencias de tantas diásporas, de tantos exilios, de tanto sufrimiento, que ya quedó, más allá de un mandamiento o de una buena costumbre, ya quedó como instaurado que nos tenemos que apoyar entre nosotros. Desgraciadamente no siempre pasa así, por más que el mito fuera de la comunidad judía sea que entre los judíos se apoyan, no es siempre así. Entre los judíos también hay discordias, hay disputas, hay cosas muy negativas, pero está esto de que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Supongo que las comunidades de gente que ha sido exiliada, más o menos, por lo menos en su momento, funcionaban así. No sé ahora, pero supongo que los armenios que llegaron a América, los árabes, eso que se hacen llamar palestinos, pero eran jordanos o árabes que también lo habrán hecho, supongo, la gente gallega, los italianos, etcétera, cuando eran comunidades pequeñas, en un medio ajeno a ellos, probablemente también tenían estas redes de contención. Por eso es muy importante hoy en día estar en redes sociales virtuales, en redes que no sean, que sean presenciales, para que podamos ayudarnos entre todos y uno le consigue trabajo o una presentación para un lugar, etcétera. Eso es muy importante, es una clave para la riqueza. También tenemos entre este aspecto, como bien dijimos, cuando uno mantiene una conducta que es impecable de un mensch, como se dice en Yiddish, un caballero, un gentleman, seguramente que está como favorecido que sea presentado dentro de esas redes y que cuando se contacta con gente de fuera de esa red sea bien recibido. El poder patrocinar a alguien, el poder apoyarlo, el poder presentarlo y que sea una persona de bien, como los mandamientos necesariamente obligan a la persona a que lo sea. Y como venimos diciendo también, hay que estar dedicados a lo que estamos haciendo.
tanto por aquello de que dejar para un día a la semana el disfrute y el relax, sino, y está también esto de que tenemos que tener un compromiso con lo que estamos haciendo. Y como los judíos fuimos tan maltratados y como era muy difícil que pudiéramos tener tierra, y cuando la teníamos pues, probablemente nos echaban de ella para quedarse con nuestras riquezas, en la cultura judía se le dio impresionante valor al conocimiento, al aprender, al ser una persona que se dedica a el saber, porque cuando uno es echado de su país, tiene el conocimiento y puede aplicarlo en otros lugares. Por eso no es extraño que en la cultura judía sea tan importante el conocimiento, el estudio, que los padres ya hayan querido durante tantos siglos que los hijos estudiaran, aunque en principio pareciera que no fuera importante. Lo cual también nos lleva a valorar a que si nos quedamos concentrados en un solo lugar, que es muy importante, hay que ser agradecidos y felices de uno donde está, y con quién vive y dónde nace, y la nacionalidad que tiene, pero en la historia judía ha pasado que muchas veces esta felicidad, este agradecimiento, esta buena disposición para ser un nacional más, no fue retribuida del otro lado. Por lo tanto, al ser los judíos echados, este orgullo por la nacionalidad que uno defendía, esta patria que uno moría por ella, ¿cómo le pasó a los alemanes? Comparativamente, los judíos en la Primera Guerra Mundial murieron más por Alemania que las otras etnias que vivían en Alemania. Y sin embargo, poquito tiempo después se los acusaba de traidores, de no haber participado en la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania, los que vivían en Alemania. Y ya sabemos lo que pasó después, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante, con la Shoah, el Holocausto. Por eso, este estigma que se le ha puesto al judío también lo llevó a ser una persona que tiene una mirada amplia, de no quedarse solamente en un lugar, de poder extenderse, no porque tiene el ánimo de conquistar al mundo, de dominar de una forma terrible a los demás, sino porque dice, hoy estoy acá, mañana no sé dónde voy a estar. No porque yo quiera irme necesariamente, sino que por ahí me echan, lo cuenta la historia así, no es los inventos o las mitologías. Y esto también tiene que ver con que en la cultura judía, en la cultura tradicional judía, se nos dice, este mundo es para disfrutarlo, para pasarla bien, para trabajarlo, para aprender, pero es un mundo pasajero, no dediquemos todo a este mundo, dediquemos una porción, un tercio del día a este mundo, dediquemos un tercio también a conectarnos de manera consciente, constante con la espiritualidad, y dejemos un tercio más para las cosas vitales, dormir, comer, etc. En ese tercio que se dedica al trabajo, obviamente lo espiritual tiene que estar, porque hay que vivir de una manera saludable, de una manera espiritual. Eh, Se nos enseña que el valor del dinero no es el dinero en sí mismo, sino es qué podemos hacer con él. Y se nos enseña también, aunque no siempre se logra, de que lo importante del dinero no es acumularlo y hacerlo crecer, sino es poder aprovecharlo para vivir bien, para darle un futuro a los que vienen luego de nosotros, nuestros hijos, para ayudar al necesitado, para ayudar a la gente que está en nuestro entorno. Porque si no va bien a nosotros y ayudamos a que los que están alrededor le vaya bien, seguramente nos irá mejor a todos. Porque si me va bien a mí, pero no te ayudo a que te vaya bien a ti, eso crea un desequilibrio que termina también perjudicándome a mí. Entonces en la cultura judía es trabaja duro, dedícate y ayuda a los demás a que también puedan dedicarse. Y si vemos el pequeñito Estado de Israel, es una cosita de nada en el mapa, rodeado de enemigos feroces, con gente que lo odia por todas partes, con 9 millones o algo así de habitantes. Y es una potencia en conocimiento, en tecnología, en startups. ¿Por qué? Por todas estas claves para ser rico es uno de los motivos. Y porque también se entiende que no tenemos que quedar durmiendo en los laureles, sino que tenemos que seguir progresando con nuestro esfuerzo. Y falta la última clave de estas que tengo ahora en mente, quizás luego podamos hacer otro encuentro, otro video, y es la bendición de Dios. Dios nos dice, hay una bendición que está cayendo como los diamantitos de acá del fondo, hay una bendición mía que fluye para ustedes todo el tiempo. Sean ustedes capaces de recibirlo. Confíen en Dios, participen a Dios en sus cosas, hagan lo que Dios le pide que hagan. Esa es la verdadera magia. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, no para pedirle como si fuera nuestro esclavo, sino para que sea nuestro socio. Toda esta riqueza, toda esta abundancia que está fluyendo desde Dios hacia nosotros,
nos hacemos receptores y la recibimos de buen grado. Y como hacemos un buen uso de los regalos que Dios nos da, Dios dice, a esa persona vamos a ir bendiciéndola. Por lo tanto, tenemos acá unas claves que no son exclusivas para los judíos, pero que la han sabido usar muchos judíos para lograr una gran prosperidad, que es la que yo te deseo a ti y que la compartas también con nosotros, ni bien quieras y puedas. Si tienes dudas, comentarios, etcétera, hazlo llegar, están los links por aquí, por allá, en este mismo video. Haznos preguntas, que si lo podemos y queremos, lo contestaremos y nos seguiremos viendo si Dios quiere. Shalom y bendición.